Siempre he pensado que la carretera guarda más secretos de los que cualquiera podría imaginar. Mi nombre es Jack y llevo más de 15 años manejando tráileres por todo Estados Unidos, pero principalmente en Texas. A lo largo de los años, he visto cosas que harían que incluso el más valiente se replantee su valentía. Pero nada se compara con lo que viví una noche particularmente oscura en una desolada carretera texana. Era una de esas noches en las que la luna decide esconderse, dejando el mundo a merced de una oscuridad casi palpable. Había comenzado mi ruta desde Houston con destino a Amarillo. La carga era rutinaria, componentes electrónicos, pero el viaje estaba lejos de serlo. Pasada la medianoche, decidí que era hora de hacer una parada en una pequeña estación de servicio que conocía. No era más que un punto solitario en el vasto lienzo negro de la noche. Las luces parpadeantes del letrero parecían luchar contra la oscuridad que las quería devorar. Bajé del tráiler para estirar las piernas y tomar un café, aunque el establecimiento prometía poco más que una bebida quemada. Regresé a mi cabina y justo cuando estaba por retomar la ruta, vi a través del retrovisor una figura que se acercaba a mi tráiler. Era un hombre alto, vestido con un abrigo largo y desgastado, con un sombrero que le cubría el rostro. Pensé en ignorarlo y seguir mi camino, pero algo en su presencia me detuvo. ¿Necesita ayuda?, pregunté, bajando la ventana un poco, lo suficiente para hablar, pero no tanto para una invitación. ¿Podría llevarme hasta el próximo pueblo? No queda lejos. Su voz era rasposa, como si cada palabra le costara. A pesar de la incomodidad que sentía, asentí. No era propio de mí dejar a alguien a su suerte en un lugar tan solitario. Subió al tráiler y se sentó a mi lado, en silencio. El olor a tierra mojada y algo dulzón, como a podrido, se hizo evidente después de unos minutos, pero no quise ser descortés y comentarlo. Continuamos el viaje en silencio. Cada tanto, lanzaba una mirada hacia donde él estaba, solo para encontrar su rostro aún oculto bajo la sombra de su sombrero. La carretera se desplegaba ante nosotros, solitaria y eterna. De repente, el motor del tráiler comenzó a fallar. Miré el tablero, pero no había indicación de lo que podría estar mal. El tráiler se detuvo por completo en medio de la nada. «Debe ser una broma», murmuré, más para mí que para él. Sin embargo, cuando me giré para explicarle la situación al misterioso pasajero, me encontré con que el asiento a mi lado estaba vacío. Era como si nunca hubiera estado ocupado. La puerta del lado del pasajero estaba firmemente cerrada y no había signos de que alguien hubiera salido del vehículo de forma apresurada o incluso normal. Un escalofrío profundo e incontrolable recorrió mi cuerpo, un frío que no se debía a la temperatura del aire, sino al miedo creciente y palpable que comenzaba a apoderarse de mí. Miré alrededor, buscando alguna explicación lógica, alguna señal de que había sido mi imaginación la que había llenado el asiento vacío. Pero lo único que encontré fue el silencio ominoso de la noche y la oscuridad abrumadora que me rodeaba. Mi mente luchaba por procesar la desaparición repentina y un sentimiento de vulnerabilidad se instaló en mí, haciéndome cuestionar mi seguridad en aquel lugar solitario en medio de la nada. Era una sensación desconcertante, como si los límites entre lo posible y lo imposible se hubieran desdibujado, dejándome en un estado de alerta que no podía calmar. Salí del tráiler para revisar el motor, impulsado más por un deseo de hacer algo, de moverme, que por una verdadera preocupación mecánica. A pesar de la tensión del momento, sabía en el fondo que era improbable encontrar algo fuera de lo común. Estos vehículos están diseñados para soportar los rigores de largos viajes a través de terrenos y condiciones adversas sin flaquear. Me agaché bajo el enorme capó, examinando cada componente con una linterna, buscando alguna anomalía, algún signo de desgaste que pudiera justificar una parada inesperada, aunque más no fuera para calmar mi mente. Como esperaba, todo en el motor parecía estar en perfecto estado.
Los conectores estaban seguros, los cables intactos y no había fugas de fluidos ni componentes sueltos. Cerré el capó con un golpe seco y me quedé un momento apoyado en él, respirando profundamente el aire frío de la noche, intentando sacudirme el desconcierto. Con un suspiro resignado, volví a la cabina, cerrando con firmeza la puerta detrás de mí. Me hundí en el asiento del conductor, rodeado por la familiaridad de los controles e instrumentos, tratando de convencerme de que la aparición del pasajero había sido producto de mi imaginación. El cansancio, sin duda, me estaba jugando una mala pasada. Las largas horas al volante, la monotonía del paisaje y la oscuridad contribuían a un estado mental en el que las líneas entre lo real y lo irreal parecían difuminarse fácilmente. Me restregué los ojos cansados, decidido a creer que no había nada sobrenatural en lo que había experimentado, y me concentré en prepararme mentalmente para retomar el viaje, intentando ignorar el persistente sentimiento de inquietud que me acompañaba. Cuando puse en marcha el tráiler, todo funcionó perfectamente, como si nada hubiera pasado. Decidí no detenerme hasta llegar a Amarillo, a pesar del cansancio que me pesaba en los párpados, pero cada sombra que la luz de mis faros revelaba me hacía estremecer, cada sonido del viento me hacía girar esperando encontrar a aquel hombre de nuevo a mi lado. No hubo más incidentes esa noche, pero el recuerdo de aquel pasajero fantasma y la parada forzosa en medio de la oscura carretera de Texas me han acompañado desde entonces, aferrándose a mi memoria con una tenacidad inquietante. Las horas restantes del viaje transcurrieron sin altercados, pero la sensación de que algo anómalo había ocurrido esa noche no me abandonó ni por un segundo. Desde aquel inquietante encuentro, cada vez que el silencio de la noche es especialmente profundo y el mundo parece suspenderse en una calma expectante, me parece oír su voz rasposa, apenas audible, pidiendo que lo lleve al próximo pueblo. Esos momentos me llenan de un escalofrío que trasciende el frío, recordándome que hay secretos en las carreteras solitarias que es mejor no tratar de entender. A menudo, cuando la soledad del camino se hace más intensa y las sombras parecen cobrar vida en el rabillo de mi ojo, siento la tentación de mirar hacia atrás, buscando alguna figura que quizá esté allí, en el límite de la luz de mis faros. Pero sé, con una certeza que me hiela el alma, que algunas cosas en la carretera son mejor dejarlas atrás, sin mirar atrás. Esta experiencia ha cambiado mi percepción de los viajes nocturnos. Ahora, cada milla que recorro está impregnada de una cautela renovada, un respeto por los misterios que la noche puede esconder y un reconocimiento de que, en ocasiones, la realidad puede ser mucho más extraña y perturbadora de lo que nuestra mente racional quisiera admitir. El último kilómetro. Mi nombre es Jack Thompson y esta historia comenzó una noche fría y nublada en Oakland. Había estado al volante desde el atardecer. Llevaba conduciendo mi tráiler por casi 10 horas seguidas y mis ojos empezaban a pesarme como plomo, sintiendo cada parpadeo como una batalla contra el sueño. Decidí que necesitaba detenerme. No era solo el cansancio lo que me urgía a parar. Mi tanque de combustible también estaba peligrosamente bajo, y el último lugar donde quería quedarme parado era en esas carreteras solitarias y oscuras. Era evidente que debía encontrar pronto una estación de servicio, tanto para reponer fuerzas como para asegurarme de que mi viejo compañero de ruedas pudiera seguir adelante. Al poco tiempo, divisé las luces tenues de una estación de servicio a lo lejos. Era una de esas viejas estaciones que parecen haber sido olvidadas por el tiempo, situadas en un tramo solitario de la carretera, lejos de la civilización. Las luces parpadeaban de forma intermitente, como si dudaran en enfrentar la oscuridad de la noche. Me dirigí lentamente hacia la bomba de combustible y detuve mi tráiler con un suspiro de alivio. Al salir del camión, estiré mis piernas entumecidas por el largo trayecto.
sintiendo cómo el frío aire de la noche me azotaba la cara con una intensidad gélida. Mientras me movía para desentumecer mis músculos, el silencio de la noche solo se veía interrumpido por el leve zumbido de las luces de la estación y el ocasional chasquido de algún insecto nocturno. El lugar estaba prácticamente desértico, dándole un aire aún más solitario y abandonado. Lo único que rompía la uniformidad del vacío era un viejo sedán, aparcado en un rincón oscuro de la estación. Era un modelo antiguo, de esos que raramente se ven en las carreteras hoy en día, pintado de un color desvaído que parecía mezclarse con las sombras de la noche. No había señales de su conductor. El vehículo estaba estacionado de tal manera que parecía haber sido abandonado a su suerte. Quizás está dentro, pagando o en el baño, pensé, intentando dar una explicación lógica a la ausencia de personas en los alrededores. Sin embargo, una sensación de inquietud comenzaba a crecer dentro de mí, mientras observaba el entorno y sentía cómo el aire frío se volvía cada vez más denso a mi alrededor. Mientras la gasolina fluía con un monótono gorgoteo en el tanque de mi tráiler, un sonido inesperado captó mi atención. Un golpe suave, casi cauteloso, resonó desde el interior de la tienda de la estación. Volví mi cabeza hacia la fuente del ruido, esforzándome por ver a través del sucio y desgastado cristal de la entrada. A través de la ventana manchada y empañada, pude discernir figuras borrosas moviéndose con lentitud en el interior, como sombras entre los estantes polvorientos. Supuse que serían el empleado y quizás otro cliente nocturno que, como yo, había necesitado hacer una parada. Una vez que el surtidor indicó que el tanque estaba lleno, reemplacé la manguera en su sitio con un clic metálico y aseguré la tapa del combustible. Con una mezcla de curiosidad y cautela, me encaminé hacia la tienda para pagar. Mis pasos crujían levemente sobre el asfalto salpicado de grava mientras me aproximaba a la entrada, notando cómo la puerta chirriaba suavemente con cada ráfaga de viento. La atmósfera se sentía cargada de una electricidad estática, como si el aire mismo anticipara los acontecimientos venideros. A medida que me acercaba, el sonido de mis propios pasos parecía demasiado alto en el silencio que me rodeaba, y el golpeteo suave que había escuchado antes ahora parecía un eco distante en mi mente, instándome a descubrir qué o quién me esperaba dentro de esa tienda bañada por la luz parpadeante. Al abrir la puerta, un timbre anticuado sonó anunciando mi entrada. El interior estaba mal iluminado, con viejas estanterías llenas de productos cubiertos de polvo. Sin embargo, lo que más llamó mi atención fue el silencio. Era un silencio pesado, cargado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. «¿Hola?», llamé, pero nadie respondió. Caminé hacia el mostrador, donde una caja registradora antigua estaba sin ser tocada. Nadie estaba allí. La sensación de desasosiego creció dentro de mí. Miré alrededor, tratando de localizar a alguien, cuando un movimiento repentino en el rincón más oscuro de la tienda atrajo mi atención. Allí estaba, de pie al fondo de la tienda, un hombre que me daba la espalda. Llevaba puesta una camisa negra que, aunque alguna vez debió ser elegante, ahora mostraba signos evidentes de desgaste, con hilos sueltos colgando y zonas descoloridas que contrastaban con la oscuridad del tejido. Su cabello, un revoltijo de canas y tonos oscuros, parecía no haber conocido peine o agua en bastante tiempo, dando la impresión de un nido abandonado en desorden sobre su cabeza. Con cautela, me acerqué un poco más, tratando de mantener mi voz estable a pesar del palpable nerviosismo que empezaba a apoderarse de mí. «Disculpe, necesito pagar la gasolina», anuncié, intentando que mi tono sonara lo más normal posible. No quería parecer amenazante ni asustado, aunque la soledad del lugar y la extraña apariencia del hombre frente a mí hacían difícil mantener la calma.
Aguardé un momento, esperando alguna reacción que indicara que me había escuchado, mientras el silencio del lugar se volvía casi ensordecedor, interrumpido solo por el zumbido intermitente de las luces fluorescentes. El hombre se giró lentamente. Su cara estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos eran dos pozos profundos de oscuridad. No dijo una palabra, solo me miró fijamente con una expresión que no pude descifrar. De repente el hombre desapareció de una forma que desafiaba toda lógica o razón. No fue que saliera corriendo ni que se ocultara rápidamente detrás de algún estante. Simplemente se esfumó, como si se hubiera disuelto en el aire mismo, dejando tras de sí un vacío que momentáneamente me dejó paralizado. En el lugar donde había estado, solo quedó un pequeño papel que flotó grácilmente hacia el suelo en una lenta danza descendente. Mi corazón latía con fuerza, y cada nervio de mi cuerpo parecía gritar alerta mientras me acercaba con cautela a recoger el papel caído. Al inclinarme y tomar el recorte, noté que sus bordes estaban amarillentos y desgastados por el tiempo, como si hubieran sido tocados por innumerables manos a lo largo de los años. Desplegué cuidadosamente el papel y mis ojos se fijaron en el titular que hablaba de un trágico accidente ocurrido cerca de esa misma estación de servicio, varias décadas atrás. El artículo describía un choque fatal en el que un conductor había perdido la vida en circunstancias misteriosas y nunca completamente resueltas. Las palabras parecían saltar del papel, cargadas de un sombrío eco del pasado, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo dorsal al conectar el suceso con la enigmática figura que acababa de desvanecerse ante mis ojos. El miedo se apoderó completamente de mí, un frío intenso me recorrió el cuerpo, erizando cada pelo y tensando cada músculo. Con manos temblorosas, saqué el dinero de mi billetera y lo dejé sobre el mostrador polvoriento de la tienda, sin preocuparme por contar el cambio. Mi única prioridad en ese momento era poner tanta distancia como fuera posible entre esa estación y yo. Salí rápidamente de la tienda, casi tropezando con mis propios pies en mi apuro por escapar. Al volver a mi tráiler, eché un último vistazo hacia atrás, hacia la estación que ahora parecía aún más siniestra y amenazante que antes. Las luces que antes titilaban de manera insegura ahora parpadeaban más frenéticamente, como si estuvieran enviando una señal de advertencia, un mensaje críptico que mi mente atemorizada no quería descifrar. Sentí como el pánico se apoderaba de cada pensamiento, instándome a huir sin mirar atrás. Me subí al tráiler, cerré la puerta con un golpe seco y giré la llave en el encendido. El motor cobró vida con un rugido reconfortante, un sonido que nunca antes me había parecido tan dulce. Pisé el acelerador sin vacilación y el tráiler se puso en movimiento, alejándose de la estación de servicio con cada vuelta de las ruedas. A medida que aumentaba la distancia, la intensidad de mi miedo comenzaba a disminuir, pero el eco de aquel encuentro fantasmal permanecía vibrante y perturbador en mi memoria, un recordatorio de la oscura noche que esperaba dejar atrás. Nunca más volví a detenerme en esa estación de servicio en ninguno de mis viajes futuros. De hecho, con el tiempo, incluso modifiqué mi ruta habitual para evitar pasar por ese tramo de carretera siempre que fuera posible. Sin embargo, en las ocasiones en que no tenía más remedio que pasar por allí, siempre mantenía mi mirada fija al frente, aunque el rabillo del ojo me traicionaba, obligándome a echar un vistazo a las luces que parpadeaban en la distancia. Eran como un faro siniestro en medio de la oscuridad, un recordatorio macabro de lo que había experimentado aquella noche. Esas luces, parpadeando erráticamente, parecían llamar a los incautos, como si quisieran atraer a más almas desprevenidas a su misterioso abrazo. Pero yo ya había aprendido la lección. Sabía lo suficiente como para resistir el llamado. Cada vez que me acercaba, sentía un escalofrío recorrer mi espina dorsal, un claro recordatorio de la necesidad de mantenerme alerta y seguir adelante. Así que siempre conducía un poco más rápido al pasar por esa estación, asegurándome de ir siempre 1 kilómetro más allá de lo esperado,
antes de siquiera considerar detenerme, ya fuera por descanso o por necesidad. La imagen de la estación retrocediendo en mi espejo retrovisor se convirtió en un símbolo de alivio y seguridad, la confirmación de que había logrado escapar una vez más del oscuro secreto que aquel lugar parecía guardar celosamente.